Espíritu. Hola, buen día, amigos. Voy a buscar mi cafecito. Mi cafecito. Ya, ahora sí. Buen día. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están todos? Seguimos. Iniciamos el segundo semestre de este año. Voy a asustar aquí, me aprieto un poquito. Pero no sé cómo se verá este segundo semestre. Yo creo que es muy probable que se vea complejo para muchos, complicado para muchos, pero también Dios sigue siendo Dios. Dios no ha cambiado. Él tiene un plan para esta humanidad. Él creó todo lo que hay. Él es dueño de todo lo que hay. Y Él tiene un propósito con esta humanidad, amigos y amigas. Y su propósito no va a cambiar por esta situación. Así que a confiar que, como dice el Salmo 128, versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Así que los planes y propósitos de Dios siguen. Continúan. Así que buen día a todos. A ver, vamos a ver quiénes están por ahí. ¿Cierto? Los sureños. ¿Quién está? Es Diego Araya, mira, Diego Araya. Marjorie, Eduardo. Buena palabra ahí, Eduardo, gracias. ¿Cierto? Alejandro, bien. Hoy día está heladito, al menos acá marcada 7 grados en la mañana el auto. Así que por ese lado bien. Vane. ¿Quién más anda por ahí? ¿Ya? Bueno, hoy día no vamos a despertar a nadie. Hoy día es día viernes y están los que están y estamos los que estamos. Estaba algo fresco por estos lados, pero Dios sigue siendo Dios, amigos y amigas. Y aunque la higuera no florezca, y aunque en las vides no haya fruto, y aunque en los corrales no haya nada, el profeta dijo, con todo yo me alegraré y me gozaré, voy a confiar en el Dios de mi salvación. Esa es la realidad. Vamos a abrazar nuestra confianza en Dios, vamos a abrazar lo que Él ha dicho en nuestras vidas y vamos a caminar en eso. Amén. Así que buen día a todos. Nico, ¿cómo estás? Jorge. Hola hermano, ¿cómo estás? Ricardo, enano Gacitúa, mi hermano del alma. Hola, ¿cómo están? Entonces hay que seguir confiando en Dios. Yo creo que el segundo semestre se verá tal vez tan complejo como el primero. El segundo semestre será tan complejo como el primero, pero Dios sigue siendo Dios y eso es lo que hay que abrazar, amigos y amigas. ¿Ya? Dios sigue siendo Dios y en Él confiamos, en Él creemos, así que tenemos que seguir con Él, abrazados y aferrados a Él. Yo creo que más que nunca hoy día la humanidad y el ser humano necesita tener discípulos, como iniciamos hablando el miércoles, necesita discípulos que puedan levantar una voz y al igual como lo hicieron los primeros discípulos, que los primeros discípulos
Recuerden que, claro, hoy día nosotros, cuando uno dice, no, yo soy cristiano, tú tienes un gran grupo de personas hoy día que dice, son buena gente, son honrados, etcétera. Pero en los años de Jesús, ser discípulo de Jesús y después ser, como los llamaron los del camino, o los cristianos, pero los discípulos eran perseguidos, eran complejos, no era fácil. Entonces creo que es importante que hoy día, tanto tú como yo, podamos mantener la fe, podamos mantener nuestra confianza, que nuestras palabras sean palabras de bien y no de mal, sean palabras, recuerden que el libro de Proverbios dice que en nuestra boca está la vida y la muerte, está el otorgar vida y el otorgar muerte. O sea, en ti y en mí está esa capacidad de poder transmitir esperanza y transmitir a las demás personas esa confianza en Dios que solamente el Espíritu de Dios puede dar a cada uno de nosotros. Entonces quiero animarte. Me imagino que ya están muchos cansados, agotados de tanto Zoom, de tanto internet, de las reuniones a distancia. Yo ya estoy hasta aquí, pero también entiendo que Dios tiene un propósito en cada una de estas cosas. Así que animarles a no bajar la guardia y a ser personas que vamos a llevar esperanza a este mundo, a un mundo desesperanzado. La verdad que es un mundo desesperanzado y creo que es importante que podamos tú y yo transmitir esta esperanza, ¿cierto? Bueno, vamos a orar y vamos a... Así que, ¿por qué no oramos? ¿Ya? Tengo al César aquí y la Rox, el Nico y el Jorge ahí, ¿ya? Bueno, vamos a orar. ¿Oremos? ¿Qué hora es ella? ¿Estamos en la hora? Sí, estamos en la hora. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. En ti confiamos, Señor, y a ti nos aferramos. Tú eres, Señor, todo lo que necesitamos en la vida. Así que, Padre, esta mañana, en medio de la situación de mayor conflicto tal vez en nuestras vidas, vamos a adorarte y vamos a proclamar que tú eres Dios y que tú estás en control de cada situación. Dios, a ti nada te sorprende, nada te pilla desprevenido, sino que tú desde la majestuosidad que tú tienes esa capacidad, Señor, de ver pasado, presente y futuro. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que saques todo temor, toda inseguridad de nuestras vidas y podamos mirarte a ti en medio de la situación. Señor, ven e involúcrate, ven e irrumpe nuestras vidas, irrumpe nuestros trabajos, nuestras familias, que tu reino, Señor, y tu paz y tu esperanza pueda venir sobre cada uno de nosotros, Dios. Padre, te damos gracias esta mañana. Que venga tu reino, Señor, que podamos crecer un poco más en tu palabra, avanzar un poco más en este proceso de la madurez. Así que, Padre, te damos gracias, te exaltamos, te proclamamos como Rey y Señor y autoridad máxima del universo. Te damos gracias, Padre. Venga tu reino, Señor, sobre cada uno de los que está escuchando, en su casa, en su trabajo, donde quiera que esté, Señor, que venga tu reino sobre nuestras vidas. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eso. Gracias, César. Gracias. Bueno, el miércoles iniciamos, ¿cierto? Hola, Marcia. Francisco, Javier, ¿cómo están ustedes? Francisco y Javier, no Francisco Javier, pero Francisco Javier, ¿ya? ¿Cómo están ustedes? En camita, ¿qué te parece? ¿Qué mejor? Bueno, está bien, si el que puede, puede. Hoy ya es viernes, yo no sé si a ustedes les pasa, pero como que la semana pasa, ¡pum! Y pasó el primer semestre, y ahora se viene el segundo semestre, y nada, todas las noticias de repente apuntan a que está todo mal, pero yo quiero, no sé, tal vez tener una visión que se eleva sobre las situaciones y poder mirar a Dios en la vida, poder incluir a Dios en esto y poder decir, Dios, ¿cuáles son tus planes? Dios, ¿cuáles son tus propósitos? Señor, ayúdame a ver con los ojos que tú ves, ayúdame a entender con los pensamientos que tú tienes. Y Señor, ayúdame a captar esta situación que estamos viviendo de acuerdo al plan global que tú tienes para la humanidad. Recuerden, amigos y amigas, que Dios inició esto. Dios partió
con una creación de una humanidad. Y en esa creación Dios tiene un plan y un propósito. Esta creación, que ha sido algo porfiada, algo testaruda, pero Dios sigue siendo Dios. Y Dios sigue, y su compromiso es que Él va a cumplir los planes que Él tiene para cada uno de nosotros, para toda la humanidad. Dios tiene planes para esta humanidad y Dios los va a cumplir, amigos. Y en eso tenemos que confiar. Que más allá de la situación que podamos estar viviendo en el momento, más allá de la situación que podemos estar pasando hoy, Dios tiene un plan general de esto, global. Y en ese plan global es que tú y yo tenemos una participación. Y esa participación principalmente es conocer más a Dios, confiar más en Él, creer más en Él. Pero también llevar esa confianza, esa creencia, esa fe a otras personas. Entonces, invitarte, hay mucha gente hoy día que antes no tenía cero interés tal vez en Dios, y hoy día, yo la verdad, gran parte del día, hoy día, una gran parte del día, no todo, pero una gran parte del día, lo ocupo simplemente en responder mensajes, en una llamada de personas que a veces necesitan una palabra, que se habían, no sé, alejado, se habían tal vez de alguna forma cerrado al Evangelio. Pero hoy día hay algo que está ocurriendo en el corazón del ser humano, que está buscando eso que más necesita. Y como lo hemos hablado ya reiteradas veces, el ser humano no necesita cambiar su auto, ni tener otra casa, ni tener... El ser humano lo que necesita son tres cosas, amigos. Tres cosas. Necesita comer y vestirse, claramente. Pero el ser humano en su interior necesita tres cosas. Saberse amado o amada, amado y amada incondicionalmente. Y el único que puede amar incondicionalmente es Dios. El ser humano necesita ser aceptado como es, sin que te pongan peros. Simplemente te acepto como tú eres. Bienvenido, te abrazo como tú eres. Y también el ser humano necesita un propósito y un sentido de vida relevante para él o para ella. Estas tres necesidades, el ser amado, el ser aceptado y un propósito relevante, solamente lo puede encontrar en Dios. No hay otro. Por eso que hoy día tienes gente que estudia y termina de estudiar y sigue estudiando otra cosa y le da. Porque está buscando algo que tal vez no sabe cómo llenarlo, tal vez no sabe cómo suplirlo, pero que solamente en Dios se lo puede suplir. Y creo que hoy día, mira, si mañana encuentran la cura de este bicho, de este bicharraco, ya, el ser humano va a seguir necesitando estas tres cosas. Si pasado mañana, el próximo año, se encuentra la vacuna o se encuentra la solución, el ser humano va a necesitar, va a seguir, va a continuar necesitando ser amado, ser aceptado y tener un propósito por el cual vivir. El propósito por el cual vivimos no es tan solo trabajar, comprar, pagar, no es tan solo eso. O sea, la Biblia nos indica que Dios tiene planes sublimes, tiene planes que Él trazó antes de la fundación del mundo, para que tú y para que yo andemos en ese plan. Y la única forma en que tú y yo podamos ser felices y gozar esta vida es poder caminar en el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, es tan trascendente esto que a veces fácilmente pasa desapercibido. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad de las cosas. El ser humano, y me incluyo, no estoy excluyéndome y mirando desde un punto más alto a los demás. Nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a buscar cómo suplir y llenarnos. Y a veces el cómo suplir y llenarnos nos llenamos con cosas, o buscando llenarnos con cosas nos llenamos de deudas. Pero al final, amigos y amigas, lo único que puede llenar el corazón del ser humano es Dios. El descanso y la paz que puede necesitar el ser humano lo encuentra en Dios. Jesús dijo muy claro: vengan a mí todos los que están cansados, agobiados, trabajados, desesperados, porque yo les voy a dar descanso. Pero les voy a dar un descanso como el mundo no lo da. En el libro de Filipenses dice que Él nos va a dar una paz que sobrepasa nuestro entendimiento, que va más allá de nuestra comprensión humana.
Por lo tanto, cuando tú y yo entendemos estas cosas, nos vamos dando cuenta que, claro, estamos en una situación complicada, y aún está latente, está ahí en una olla hirviendo, todo lo que es los conflictos sociales, y luego entramos en esto, hubo un paréntesis ahí de vacaciones un poquito, pero el ser humano está buscando cómo suplir eso. Y es tu parte y es mi parte el poder ayudarle y decirle, oye, en Jesús encuentras eso. En Dios encuentras eso. Lo que tú estás buscando, lo encuentras en Dios. Y se pueden llenar el ser humano. Esta es la historia. Si ya esto es algo que ha pasado, lo que está ocurriendo hoy ha pasado, es algo hasta cíclico a veces. Y el ser humano, de alguna forma, busca suplir y llenarse de diferentes cosas. Por eso que es tan importante poder tener la claridad de esto, de decir, sí, Señor, tú eres quien llena mi vida. 3 cosas. Saberse amado realmente, no decir yo te amo si tú qué. Amado de manera incondicional. Y la Biblia está llena. El famoso Juan 3:16 y 3:17 dice, de tal manera, este amor inmenso, maravilloso, grandioso e incondicional, con que Dios amó a esta raza humana, que envió a su Hijo. O sea, ese amor es un amor incondicional, del cual tú y yo estamos llamados a amar a otros. Nosotros como seres humanos no tenemos esa capacidad humana, natural, de entregar ese amor que Dios nos da. Por eso que solamente Dios es el que tiene esa capacidad de llenar y suplir la necesidad profunda del ser humano. Nosotros podemos tener amigos, y aún podemos tener un esposo o una esposa, o los hijos, o en tu caso tal vez nietos, que te entregan un amor. Pero nada puede igualar ese amor incondicional que Dios nos da a cada uno de nosotros. Nada. Damos gracias a Dios por el esposo, la esposa, los hijos, los nietos. Todo este nivel de relaciones humanas. Pero el amor de Dios va mucho más allá. Y ese amor de Dios está siempre dispuesto a extender su mano y decir, yo te acompaño. Acuérdense cuando el hijo pródigo... Este es un ejemplo de la raza humana. El ejemplo de la raza humana es el hijo pródigo. Esa es la realidad. Un hijo que creció bajo el alero del padre, bajo su cuidado, que tenía acceso a todo lo que el padre tenía, pero que en un momento en ese corazón de ese hijo dice, me aburrí de esto, me quiero ir de esto. Porque empezó a buscar cómo suplir esa necesidad en otras cosas. Y le dice a su papá, dame la plata que tú tienes para mí, anticípame mi herencia. Yo me pongo en el caso, como padre, todavía ni me muero y ya me está pidiendo la herencia. Pero el padre en su amor se la da y se la entrega. El hijo desperdicia toda esa herencia en diferentes cosas con la finalidad de suplir esa necesidad del corazón. Con la necesidad de suplir esa necesidad de ser aceptado. Con la necesidad de buscar un propósito relevante y trascendente en su vida, gasta todo lo que tenía para al final darse cuenta que en la casa de su padre tenía todo lo que él requería. Cuando vuelve, avergonzado, humillado, en su mente pasaba que el padre lo iba a rechazar, que el padre lo iba a juzgar, que el padre tal vez no lo iba a recibir, y en su mente dijo, pucha, si yo llego a ser el trabajador que va a cuidar los cerdos, el peor trabajador de él, voy a tener lo que necesito. Pero cuando el padre ve venir a su hijo, manda a los empleados a buscarlo, a vestirlo, a cuidarlo, a protegerlo, y hace una fiesta porque su hijo ha vuelto. Y dice, este hijo que estaba perdido ha sido hallado. Eso es la humanidad. Eso es una viva ilustración de la humanidad, que busca cómo suplir esas necesidades en diferentes cosas, gasta todo lo que tiene por suplir esas necesidades, cuando la necesidad está suplida en Dios. Cuando esa posibilidad de ser lleno el corazón y el alma se suple con el Padre. Esa es la humanidad. Así somos.
Tú y yo somos así. Por eso que el padre siempre está dispuesto a decir, hijo, ven, hija, vamos, yo te acompaño. Por eso tú no estás solo ni sola. Y aunque tal vez tus sentimientos, tus pensamientos, me imagino que a esta altura ya vamos para el 4.º mes, me imagino que ya los pensamientos, las emociones, los sentimientos están en un conflicto, están estallando. Tal vez algunos han entrado en conflictos familiares hoy en día, o en conflictos, esto también ha sacado folos de conflictos personales. Este sentido de encierro, de falta de propósito. He hablado con varios ya, el desorden de la vida. Porque este tipo de lo que está ocurriendo hoy día también ha traído desorden a la vida. Gente que se acuesta hoy día a 2, 3 de la mañana, se está levantando a las 11 de la mañana. O algunos que tal vez se tienen que conectar a las 8, como decía Eduardo ayer. Algunos tal vez acostándose a las 1, 2 de la mañana para levantarse a las 8 porque se tienen que conectar a las 8:30, no sé. Pero mira, cuando tú desordenas tu vida, desordena tu mente. Y cuando desordenas tu mente, desordenas tus emociones. Y cuando yo voy hacia atrás y digo, ok, entonces si yo ordeno mi vida, o sea, establezco horarios, me voy a ir a acostar 1 hora y me voy a levantar 1 hora. Y establezco una pauta de hacer en el día, ordeno mi vida, eso trae orden a mis pensamientos y eso trae orden a mis emociones y sentimientos. Muchos se sienten hoy día en conflicto emocional, en conflicto sentimental, y de cierta manera es porque también han generado un desorden hoy día en su estilo de vida. No es que estén haciendo cosas malas, sino que simplemente ese cambio de estilo de vida, ese desorden, esa alteración, también altera mi forma de pensar. Y esa forma de pensar, de alguna forma, engaña mi cerebro, y ese cerebro tira órdenes a mis emociones, y ahí se genera. Yo por eso te digo, amigo, amiga, ordena tu vida, establece pautas, anda a acostarte 1 hora prudente, 12, no sé, tú manejas eso, yo no. Pero ordena tu vida. Permite que Dios sea Dios. Y deja que Dios sea Dios. ¿Ya? No estás solo ni estás sola. Bueno, hola Edith, Emma, Emi, Francis, todos ahí, los que están conectados. Y recuerda poner me gusta y ahí, me gusta y no que yo te guste, sino que poner me gusta y poder compartir por la finalidad que otros puedan escuchar este mensaje. Pero sí sé algo, amigos. Esta mañana yo desperté con esto en mi cabeza. Desperté con esto. Dios tiene un plan para esta humanidad. Él inició un plan para esta humanidad. En su creación, cuando no había nada, Dios le dio orden, generó el día, la noche, la luz, la oscuridad. Dios generó todo. Creó todo lo que hay y lo creó con un propósito. Lo creó para Él. Para que esa creación pudiera tener una relación personal en Él. Y que esa creación pudiera encontrar su plenitud en Él. Por eso que cada vez que nos alejamos o cada vez que de alguna forma no nos relacionamos con Dios, vienen vacíos a nuestra vida. Vienen vacíos a nuestro corazón. Y básicamente porque no permitimos ni dejamos que Dios nos llene. Por eso yo te invito. Estamos comenzando un 2.º semestre que no sabemos para dónde va. Gente vislumbra, gente habla. Es muy probable que sea igual, un poco mejor o un poco peor que lo que fue el primer semestre. Pero también tengo claro algo, que Dios es la máxima autoridad del universo, que Dios sigue siendo Dios poderoso. Y ese Dios poderoso está de nuestra parte. Y Él va a cumplir su propósito en nosotros. Ese es su compromiso con cada uno de nosotros. Amén. ¿Oremos? Padre, te damos gracias porque tú tienes planes. Y Señor, yo te pido hoy día por cada persona que está escuchando hoy día, y te pido por mí, por mi corazón, mis pensamientos, Señor. Oro por los corazones y el pensamiento de cada persona, para que tú traigas el orden, para que tú traigas, Señor, la dirección, y tú puedas traer tu paz a cada uno de ellos, Dios.
Señor, no sabemos cómo viene este segundo semestre. En realidad no lo sabemos. Pero sí sabemos algo, que tú estás con nosotros. Y tu palabra dice que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que ayúdanos, Dios, a aferrarnos a esa confianza, a creer, realmente confiar que tú estás ahí con nosotros. Y que no nos dejarás pasar situaciones, como dice tu palabra, que no podamos sobrellevar. Así que, Padre, yo oro por cada familia, por cada joven, por cada mujer, cada hombre, que podamos confiar que tú estás en control. Te doy gracias, Padre. Amén. Bueno, luego de esa pequeña introducción, pero yo creo que era importante poder compartir eso, amigo. Hola, Alejandra, Patricia, Michelle. Mira, Michelle, favor. ¿Cómo estás, Michelle? ¿Cómo está, amiga? Amiga Michelle, mira, Martita, está Michelle ahí también. A una amiga nuestra de cuando éramos jóvenes adolescentes. Ya. Bueno, el miércoles recién pasado iniciamos una serie sobre qué significa ser cristiano. Esta palabra cristiano o cristianismo, ¿cierto? Que es tan compleja hoy día. Hoy día es complejo estas definiciones y todos quieren definir y hablar y tratar estas situaciones. Cuando tú googleas, el otro día, bueno, el miércoles cuando partimos con esto yo les comenté, cuando tú googleas cristiano o cristianismo, a mí me aparecieron como 400 millones de definiciones. Cuando tú te vas a Amazon, otros miles más. Cuando tú te vas así. Pero hay algo para el que no cacha de repente. Pero hay una parte ahí que hay un link en internet que es Wikipedia. Wikipedia es como un diccionario de algo, un almanaque de algo. Pero cualquiera puede escribir lo que sea y no hay nada. El Wikipedia es lo peor que uno puede buscar como referencia de información real, verídica. Pero allá había una serie de informaciones, ¿ya? Acerca de cristianismo. Y cuando tú vas, no sé, mismo Netflix o otra, tú colocas la palabra cristiano o cristianismo y te aparecen miles de millones de ideas, de conceptos, de definiciones. Y creo que de alguna forma esta palabra cristiano a mí me ha generado ruido, me ha andado dando vuelta la cabeza, porque es una palabra muy, muy usada hoy, pero de alguna forma mal entendida. Y aún mal comprendida por nosotros, los que creemos, aún mal comprendida por nosotros. Porque asociamos a un cristiano porque va a una iglesia, asociamos a un cristiano porque lee la Biblia, asociamos a un cristiano porque es buena persona, es buen cristiano. Asociamos ciertas cosas a un cristiano por ciertos motivos. Cuando en realidad la palabra cristiano, a lo mejor tú no lo sabes, pero si tú vas a la concordancia, si tú tienes tu Biblia en tu celular, te vas dando cuenta cuando pones en la concordancia, pones allá cristiano o cristianismo, no aparece. La palabra cristiano aparece 3 veces solamente en la Biblia. Y no aparece en los evangelios, aparece en el libro de los Hechos. Y aparece por primera vez en el capítulo 11 del libro de los Hechos. Y aparece como referencia a este grupo. Entonces, en el Nuevo Testamento hay 3 palabras que se usan para identificar a los seguidores de Jesús. 3 palabras. La primera es que se les llamaba los del camino. Y los del camino aparece 2 veces en el libro de los Hechos. Eran los del camino. Pero luego también se les llama cristiano. Aparece 3 veces. Pero hay una palabra que es la palabra más transversal desde los evangelios, con todas las epístolas, con todo, que es la palabra discípulo. Discípulo es la palabra adecuada, bíblica, voy a usar esto, adecuada y bíblica, para usar e identificar a un seguidor de Jesús. La palabra cristiano aparece 3 veces y aparece en el libro de los Hechos. No es una referencia. Por ejemplo, Jesús nunca llamó a sus seguidores cristianos. Ni aún sus seguidores se llamaron entre ellos cristianos. Eran discípulos de Jesús. La palabra discípulo en el griego es la palabra matetes. Y básicamente significa un estudiante, un aprendiz, ¿ya? Alguien que, pero en esencia, este concepto de discípulo significa alguien que quiere ser como su maestro.
Eh, y el maestro es Jesús. ¿Cómo explico esto? Pero no soy yo, es Jesús. Entonces, cuando tú y yo somos discípulos de Jesús, queremos ser como Él es. Queremos pensar como Él piensa. Y queremos hacer lo que Él hace y lo que Él hizo. Entonces, este concepto, el cristiano, hoy día el concepto de cristiano a veces es como está asociado al ir a la iglesia, o está asociado a ser buena persona, ya no digo tanto garabato, todas estas cosas, ya no fumo, no sé. Está asociado a un comportamiento que no necesariamente refleja a Jesús. Por eso es que es tan importante hoy día que podamos, no sé si ya redefinir, tampoco estoy aquí para redefinir conceptos o ideas, no estoy aquí para eso, ni quiero entrar en conflicto. La verdad que no. Pero sí quiero hacer un aporte para que podamos entender lo que significa caminar con Jesús. Jesús está vivo. La Biblia enseña que Él fue a la cruz, murió. Sí, murió. Pero Él resucitó. Y Él está vivo hoy. Y Él se mueve a través de toda la faz de la tierra. El Espíritu de Dios está viviendo en cada uno de nosotros. Y el deseo de Dios, amigos y amigas, es que tú y yo seamos como Él es. Eso es. Y a veces asociamos cristianismo por lo que yo sé, teológico o doctrinalmente. No, si yo sé. Este famoso yo sé es complejo. Porque cuando tú hablas con gente, no, si yo sé. Pero tú ves su vida y está en caos. No, si yo sé. Entonces eso me muestra que el hecho de saber no necesariamente te hace un discípulo o un cristiano. Discípulo. Somos hijos de Dios, como dice Juan 1.12, y voy a defender esto hasta morir. Juan 1.12 dice que todo aquel que cree y recibe, reconoce a Jesús como su Salvador y Señor, tiene el derecho, la potestad de ser llamado hijo o hija de Dios. Pero ser discípulo es diferente. Ser discípulo es poder mirar a Jesús y poder decir, yo quiero ser como Él. Yo quiero vivir como Él. Yo quiero pensar como Él. Y la única manera del cómo yo puedo saber cómo Jesús piensa, actúa, es ir a la palabra. Por lo tanto, es la palabra la que tiene que definir el cómo vivimos, el cómo somos, el cómo actuamos, el cómo pensamos, el cómo evaluamos la vida. Por eso es tan determinante lo que estamos hablando. Porque a veces yo siento, bueno, Cristo es mucho más que el cristianismo. El cristianismo, al final, es un ismo. Y como ismo, eso puede caer dentro de las ramas de la filosofía, de la ideología. Pero Cristo es mucho más que eso. Jesús es mucho más que eso. Jesús es mucho más que todos los libros que podamos leer y estudiar. De hecho, la misma Biblia dice que hay muchas cosas más que Jesús dijo e hizo que no están escritas ahí. Por lo tanto, cuando yo asumo esta actitud de decir, yo quiero ser un discípulo, sí, que disfruto ser hijo. Disfrutamos ser hijos de Dios. Pero el anhelo de Dios es que seamos discípulos. Y el discípulo quiere ser como su maestro. El discípulo quiere mirar a su maestro y decir, Señor, yo quiero ser como tú, quiero aprender de ti. Es otra cosa, es diferente. ¿Disfrutamos ser hijos? Claro que lo disfrutamos. Pero creo que lo que Jesús espera de ti y de mí es que caminemos como discípulos, vivamos como discípulos. Y en eso se genera un conflicto. Y ese conflicto muchas veces trae un desorden de entendimiento, no tan solo a las personas que nos miran, que miran desde afuera al cristiano, sino que incluso a nosotros mismos nos genera conflicto, nos genera confusión. No tenemos claro qué significa ser un seguidor de Jesús, ser un discípulo de Jesús. Y allá es donde quiero apuntar. Por eso que a mí me genera aún todavía cierto ruido la comprensión que tienen otros acerca de este concepto de cristiano o cristianismo,
Porque a veces pienso que solamente se asocia al ir a la iglesia o a ser buenas personas, cuando en realidad lo que se requiere es ser como Jesús. Me llamó mucho la atención, lo leí el miércoles, pero buscando, vuelvo a repetir, buscando, me metí a Wikipedia y coloqué cristiano. Wikipedia es nada para confiar, amigos, así que yo no estoy defendiendo Wikipedia, no estoy diciendo que Wikipedia es la realidad. Lo que estoy diciendo es que, de alguna forma, ahí tú puedes encontrar la opinión que tienen otros del cristiano, o de los cristianos, o del cristianismo. En una de esas definiciones estaba lo siguiente: los cristianos son personas moralistas, críticas y homofóbicas, que piensan que son los únicos que se van a ir al cielo y que secretamente disfrutan o se alegran que quienes no piensan como ellos se irán al infierno. Aquí tenemos dos noticias, una buena y una mala. La buena noticia es que no es lo que nosotros pensamos, ni es como nosotros somos, ni queremos ser. La mala noticia es que sí hay personas así. Ese concepto de moralismo, ese concepto de moralidad, significa cuando nosotros nos ponemos sobre otros y miramos a los demás sobre un pedestal y miramos hacia abajo y decimos: ustedes están mal, ustedes son malos, ustedes están errados. Y nos ponemos en un plano de moralidad por sobre otros. Cuando la Biblia enseña otra cosa, amigos. La Biblia enseña que no hay justo ni aun uno. Que no hay quien busque a Dios. Que estamos todos en un plano de igualdad ante el Señor. Entonces, ese concepto de la moralidad tiene que ser no puede ser propio, tiene que ser un concepto bíblico de la moralidad. Por eso que cuando yo leí esta definición me llamó tanto la atención, porque es un concepto de poder decir, gente que se cree superior a otros, cuando ante Dios somos todos iguales. Crítica, él dice en la definición que son moralistas y críticas, juzgadores. Entonces la gente, las personas que no están involucradas en el mundo cristiano, personas que no están integradas en el mundo cristiano, tienden a ver al cristiano como alguien que critica desde la moralidad alta o desde el juicio, diciendo: ustedes pecadores, inmundos, cochinos y sucios. Siendo que nosotros, como dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, o en el libro Colosenses, también, Filipenses también, que nosotros venimos de allá. Por eso cuando le traen a la mujer adúltera a Jesús, le dicen: bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque en realidad, ¿quién puede tirar esa piedra? Por eso que la visión que tienen otros acerca de este concepto de cristiano es tan importante. Hoy día, ser cristiano es, en algunos lugares, si tú vas a buscar trabajo, sí que hay por ahí, tal vez en la entrevista tú puedes decir: no, yo soy cristiano, voy a una iglesia. Eso hoy día es un buen referente, porque te van a tildar de honesto. Pero en la Biblia lo que busca es que tú y yo seamos discípulos. Discípulos de Jesús. Discípulos de Jesús. Ser como Jesús es. Y es distinto, es otra cosa. Es muy diferente, amigos. Hay una tercera palabra que es muy conflictiva para el mundo cristiano, que aparece en esta definición, que no es una, como yo dije, tiene dos noticias. Una noticia buena, que no es como nosotros somos ni pensamos, y una noticia mala, es porque sí hay personas que piensan y son así. Pero dice que son moralistas, críticas y homofóbicas. Ese concepto de homofobia que tiene la fobia es como: yo no quiero al homosexual. Pero también cuando tú te das dando cuenta que en realidad no sé cómo, pero la problemática que puede tener cada ser humano es una problemática propia y personal. Pueden ser otros problemas, amigos. Pero ahí somos llamados a abrazar, a amar, a aceptar y a entregar un mensaje relevante a esta raza humana. Y es la iglesia la que Dios dejó en este mundo
para que sea sal y sea luz a un mundo sin esperanza. Hoy día, cuando tú ves las noticias, el mundo está sin esperanza, amigos. China, rebrotes, Estados Unidos con su economía y Europa tratando de sobrevivir y salir adelante. Es un mundo desesperanzado. Y nos ven a nosotros peleándonos entre nosotros, juzgándonos, criticándonos o criticándolo. En vez de entregar una palabra de esperanza, entregamos juicio y condenación a veces. Y eso es lo que me trae complicaciones. Por eso que cuando yo hablo de este concepto de cristianismo, esta definición de cristianismo, y tú te vas a la Biblia, que es donde tiene que ser definido, la palabra cristiano aparece 3 veces. La palabra discípulo, cientos de veces. Pero ese concepto de discípulo está asociado a querer ser como el maestro, a querer caminar como él caminó. Está asociado a eso. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, en Isaías 55 dice lo siguiente. Isaías 55, versículos 8 y 9, dice: porque mis pensamientos no son de ustedes, dice el Señor. Dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son mucho más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Que su forma de ver la vida, que sus planes y propósitos para esta creación superan en gran manera lo que tú y yo podamos pensar. Mis pensamientos no son sus pensamientos. Dios es Dios y nosotros somos simples seres humanos, finitos, limitados, que no sabemos lo que va a pasar en 10 minutos más. No tenemos idea lo que viene más rato, no sabemos. Podemos tener un plan y podemos tener un programa. ¿Cuántos tenían objetivos y metas para este año 2020? Y chao. ¡Pum! Cambio. ¿Por qué? Porque los planes, los pensamientos de Dios superan en gran manera tus planes y mis planes. Eso dice. Entonces, cuando uno se pone en el plano de decir, no, yo tengo toda la verdad, Dios está diciendo arriba, amigos, ustedes no entienden. Jesús es la verdad. Sabemos quién es la verdad, es Jesús. Tenemos la verdad relevada, que es su palabra. Pero de ahí a que tú y yo pueda decir, yo tengo toda la verdad, eso, somos seres finitos, amigos. No tenemos toda la verdad. Sabemos quién es la verdad. Es Jesús. Y tú y yo estamos llamados a mirar a esta generación, a mirar a esta raza humana y guiarlos a la verdad. Y decir, mira, yo no soy la verdad, ni tengo toda la verdad, pero sé quién es la verdad. Esa verdad se llama Jesús. Y tú y yo somos llamados a eso. Pero a veces tomamos estos planes moralistas de crítica, de juicio. ¿Y qué complica al ser humano? No veo a Jesús juzgando, condenando. De hecho, él mismo dice, yo no he venido a condenar a nadie. Pero a veces nosotros tomamos esos roles, tomamos esas funciones. Entonces, como discípulos, pero digo, tengo muy claro que lo que estamos hablando puede resultar conflictivo. Pero es lo que hay. Pero sí sé algo, que cuando tú tienes la posibilidad de incluir a Jesús y reconocer que no tenemos ni tú ni yo tenemos toda la verdad, sabemos quién es la verdad. La verdad se llama Jesús. Él es la verdad. Y tú y yo estamos llamados a guiar a esta raza humana a decir, oye, vamos a Jesús, vamos ante Él. Como dijo Billy Graham en una de sus escritos famosos, él dijo, tú y yo somos mendigos, gente de la calle, que sabemos dónde regalan pan. Y que vamos a buscar otros mendigos para llevarlos donde dan pan. Somos mendigos. Llevando gente, vamos a buscar pan juntos. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando miramos a las personas, miramos gente,
y nosotros a veces moralmente nos sentimos superiores a ellos, ellos nos miran a nosotros y se alejan. Pero cuando les decimos, oye, ¿sabes qué? Jesús es la verdad. Yo no tengo toda la verdad, pero sé quién es la verdad. La verdad es Jesús. Por eso que este concepto del cristiano o cristianismo es un concepto, algo conflicto, que genera conflicto a la sociedad. Pero cuando tú y yo tomamos el rol de discípulos, de decir, vamos al Maestro, vamos a Jesús, y en Él encontramos todo lo que necesitamos: amor, aceptación y propósito. Cuando podemos decirle a la raza humana, raza humana, mira, allá encuentras amor, vamos, allá hay amor para ti, vamos, allá te van a aceptar, allá te van a dar propósito, allá, esa es la realidad. En Juan 13, que estuvimos leyendo, la verdad no sé si vamos a alcanzar a leer todo, pero Juan 13, versículos 33 al 35, Jesús deja la característica del cómo van a ser reconocidos los discípulos. Y dice en Juan 13, versículos 33 al 35, mis queridos hijos, les dice Jesús, poco tiempo me queda para estar con ustedes, me buscarán, y los que antes les dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Jesús le estaba diciendo, oye, yo voy a morir, voy a resucitar y luego voy a ascender al Padre. En este momento no pueden ir conmigo. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Pero luego enfatiza algo y luego deja algo muy claro en el versículo 34 y les dice lo siguiente. Este mandamiento nuevo les doy. Este concepto del mandamiento significa que Jesús estaba poniendo lo que él iba a decir a la altura de la ley de Moisés. Recuerden que la ley de Moisés era algo santo, sacro, para el pueblo de Israel. Y Jesús está diciendo, lo que yo les voy a decir ahora está a esa altura o aún superior a eso. ¿Qué les dice Jesús? Que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Esta es la referencia más clara, más direccional que Jesús da acerca de las características de un discípulo. Él no habla del saber. El que sabe más va a ser mejor discípulo. Él no dice eso. Ni siquiera dice el que cree más, ni siquiera dice el que ayuda más, ni siquiera dice el que se comporta de mejor manera, sino pone la vara del amor. La gente, las personas, van a saber que ustedes son mis discípulos por la forma en cómo se aman. Pero como dijo Pablo a los Gálatas, si ustedes se muerden, si ustedes se rajuñan entre ustedes, preocúpense de que a lo mejor van a desaparecer. Jesús dijo, ámense. Entonces el concepto del discípulo no es el concepto moralista ni criticón, ni cualquiera de las fobias que tú puedas tener, sino que es el concepto del amor, del cómo amamos a otros. En un momento Jesús dijo, ustedes han sido enseñados, honra a tu padre y a tu madre, y está bien que así lo hagan. Pero yo les digo, ama a tu enemigo. El concepto, y esta vara del amor, este concepto del amor que sobrepasa nuestra capacidad humana. Esa es la realidad. Porque al final el amor humano ama al que te ama. Si alguien me trata bien, yo lo trato bien. Si alguien me trata mal, me alejo de esa persona. Y Jesús no fue así. Jesús amó y ama incondicionalmente. Y eso es maravilloso. Entonces, el concepto del amor es el concepto, es la característica que debe tener un discípulo. No criticar, amigos, es lo más fácil. He estado en ese camino. Y es lo más fácil. Lo he vivido. Y es fácil ponerse en un lado de la vereda y criticar. No, esto está mal, esto no está bien. Pero cuando tú atraviesas la vereda y abrazas al otro y le dices, vamos donde Jesús, Él es la esperanza. Es otra cosa. Y es lo que hizo Jesús. Jesús estaba, recuerden esto, Jesús es Dios.
Y él estaba con su Padre ahí arriba, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, estaban muy bien. Pero dice la Biblia que Jesús se humilló al hacerse un ser humano. O sea, él cruzó la vereda. Jesús no se quedó a un lado de la vereda diciendo, humanidad pecadora e inmunda. No. Jesús en su amor cruzó la vereda y se hizo un ser humano, como tú y como yo. Y como ser humano cargó tu maldad y mi maldad por amor. Fue a la cruz para morir por tu maldad y mi maldad por amor. Resucitó por amor. Y hoy día te da a ti, me da a mí y a la raza humana completa la posibilidad de ser llamados hijos o hijas de Dios por amor. Entonces, cuando nosotros vemos esta cuestión, nos vamos dando cuenta que esto no se trata de ser moralista, ni enjuiciar, ni caer en esta crítica facilista, sino de cruzar la vereda y abrazar y decir, te amamos, como tú eres, te amamos, porque Dios te ama como tú eres. Y dejar que Dios sea Dios. Nosotros no somos Dios, Dios es Dios. Entonces, en el libro de Isaías, como leíamos delante recién, dice, mis pensamientos no son sus pensamientos. O sea, los pensamientos de Dios son mucho más allá de lo que tú y yo podamos pensar o evaluar la vida. Por eso tenemos que mirar la vida y decir, Señor, yo quiero mirarla como tú la ves. Y en eso de mirarla como tú la ves, Dios, es donde comenzamos a ser discípulos. En ese proceso del discípulo, en ese proceso del discipulado, del caminar con Jesús para querer ser como Jesús, cuando yo tomo esa decisión de decir, Señor, yo quiero ser como tú, de alguna forma, y es solamente para ayudar en la comprensión, no tiene una categoría, es solamente para ayudar en la comprensión. Salgo del lugar de mi hijo, del hijo, para comenzar a ser un discípulo. ¿Me entiendes? Disfrutamos ser hijos. Yo disfruto enormemente el hecho de entender y comprender que Dios no me rechaza, sino que me ama como soy. Lo disfruto. Te prometo que lo disfruto. Pero también Dios espera un paso más allá. Y ahora Él espera que tú y yo seamos discípulos. Y en ese proceso del discipulado es donde yo tengo que ir en honestidad y tengo que ir en sinceridad a Dios para decirle, Dios, yo quiero ser como tú. Y Dios me dice, bacán. Comienza a amar. Comienza a amar a tu vecino. Comienza a amar a aquella persona que te complica. Comienza a perdonar a otros como yo te perdoné. Comienza a aceptar a otros como yo te acepté a ti. Comienza a caminar, atraviesa la vereda y comienza a expresar ese amor a otros. Es otra cosa. Ser hijo, yo como hijo me puedo quedar en la casa tranquilamente, disfrutar la paternidad de Dios. Amén. Amigos, y si alguien decide eso, bien conmigo. Pero creo que uno puede ir un poco más allá y ser discípulo. Y en ese proceso del discipulado es donde nosotros apuntamos a ser como Jesús es. O sea, en Juan 13 también Jesús dijo, ejemplo les he dado para que ustedes sean como yo soy. Eso es distinto. Entonces, a mí me gustaría, yo sabía que iba a pasar esto, pero tengo 2 hojas aquí con cosas, pero por la hora yo creo que no vamos a alcanzar, pero mira, piensa en esto. Disfrutamos el ser hijos, sin duda, pero queremos crecer como discípulos. Y el crecer como discípulo significa tomar una decisión de querer ser como Él es. Me gustaría ir al libro de Juan en el capítulo 8. Libro de Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11. Voy a leer un par de versículos aquí, ¿ya? Y porque esto nos muestra el corazón de Jesús, que al final es nuestro ejemplo a seguir. Dice en Juan capítulo 8, versículo 1. Pero Jesús se fue al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, ¿ya?
Toda la gente se le acercó. Jesús ya tenía una fama. Toda la gente se le acercó. Él se sentó a enseñarles, a hablar las cosas del reino. Los maestros de la ley, dice en el versículo 3, los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer le he sorprendido en el acto mismo de adulterio. Y en la ley de Moisés nos ordena que apedreemos a tales mujeres. ¿Tú, Jesús, qué dices? ¿Tú, Jesús, qué dices? Versículo 6 dice: con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. O sea, todo esto fue... A ellos en realidad ni siquiera le interesaba la situación, sino lo único que ellos buscaban era establecer que Jesús era un tramposo, que ellos tenían la razón y que la ley estaba por sobre todo. Eso era lo que ellos buscaban. Estos fariseos tomaron a esta mujer, en realidad tal vez se enteraron: oye, hay una mujer, llevémosela allá. Pero había todo un plan tramado atrás. En realidad no le interesaba a la mujer, no le interesaba la situación. Lo único que ellos buscaban era generar una trampa a Jesús. Y hoy día de repente, no sé, amigos, se escucha tanta cosa en internet, de tanta cosa. Cuida tu mente, amigo. Cuida lo que entra en tu mente, porque andan muchos tramposos de repente generando situaciones que ensucian nuestra mente. Pero estos hombres, fariseos, ciertos maestros de la ley, o sea, eran hombres, esos maestros de la ley eran conocedores de la ley. No era gente inculta que no sabía, ignorar, era gente maestros. Por eso sé que el saber no es una señal de un discípulo. Muchos le ponen como énfasis: no, si yo sé. Pero el saber no es una señal de un discípulo. Ellos sabían, pero no tenían el amor ni el cariño. No tenían el amor ni la aceptación. Ni mucho menos la posibilidad de darle un plan y un propósito a esta mujer. Lo único que buscaban ellos era establecer una trampa para, de alguna forma, dejar mal a Jesús. Maestro, versículo 4 dice: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. Y en la ley de Moisés nos ordena apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices, Jesús? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero es que mira lo maravilloso que es Jesús. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Yo a veces he dicho, estaba jugando un gato ahí. ¿Ya? Jesús no se alteró. Yo me imagino la situación alterada, ellos gritando, gente acusando, gente condenando, criticando, moralistas saliendo. Y Jesús tranquilo, escribiendo en el suelo. Y dice versículo 7. Y como ellos lo acosaban a preguntas, lo acosaban de: vaya Jesús, tienes que establecer un juicio, tienes que condenar, tienes que... Dice que Jesús se incorporó y les dijo lo siguiente: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra nomás. Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la piedra, que la lance. Y esto es maravilloso, porque le hace ver al hombre su estado moral real. En su saber, en su autoengaño del saber, ellos se colocaban en un estado moral superior a los demás. Pero Jesús le dice: si tú estás bien y tú no cometes errores, tira la piedra. Y poco a poco ellos se fueron dando cuenta de que también estaban errados. Dice: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Es que es maravilloso. Yo encuentro esta escena, amigos, amigas, maravillosa. Maravilloso, realmente maravilloso. Porque veo a un Jesús tranquilo ante una situación de presión, ante una situación donde lo estaban empujando a que condenara a esa mujer. Pero Jesús le hace ver la condición que esos hombres o mujeres que estaban ahí tenían también. Seres humanos, pecadores, como cualquier otro. El que esté libre de pecado, tira la piedra. Versículo 8. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. ¡Pum! Imagínate esta situación. Él estaba tranquilo, llega mucha gente, un tumulto de personas. ¡Ah, Jesús! Encontramos a esta mujer. Y Jesús tranquilo, jugando al gato en el suelo. Bla, 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 bla. Lo presionan. Y él dice, bueno, el que esté libre de pecado, tire la piedra. Y siguió haciendo lo que estaba haciendo. No se dejó llevar por los demás. No se alteró por la situación. No se dejó llevar por la presión de ellos para condenar a esa mujer. Al oír esto, versículo 9, al oír esto, se fueron retirando uno tras otro. Comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer. Cada uno se fue dando cuenta de su propia situación. Y se fue dando cuenta, pucha, a lo mejor yo no estoy en esto, pero estoy en esto otro. A lo mejor yo no soy adúltero, pero soy esto, soy acá. Y se fue dando cuenta que en realidad su estado de moralidad no era tan como ellos lo pensaban. Y se fueron retirando uno tras otro, dice, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía ahí, tirada en el suelo. Entonces Jesús se incorporó, se paró del suelo donde estaba jugando el gato y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Dónde están los que te trajeron? Le dice, ya nadie te condena. Maravilloso. Porque la justicia de Dios y la misericordia de Dios no son como la justicia humana ni la misericordia humana. La justicia humana, ¡pum! La misericordia humana, limitada. Pero la justicia de Dios es pura y es verdadera. Y la misericordia de Dios, recuerda que misericordia, aquí vale la pena entender esto, mira, escucha. La misericordia es no recibir lo que tú y yo merecemos. Lo que hizo Jesús con esta mujer adúltera es un acto de misericordia. No dar a esa mujer lo que merecía tener. Y Jesús, en su acto de misericordia, le dice, ¿dónde están los que te condenan? Y a veces fácilmente el ser humano pide misericordia ante Dios para sí. Señor, sé misericordioso conmigo. Pero a veces nosotros somos condenadores con otros. Y no damos lo que recibimos. La gracia es recibir algo que yo no merezco. Misericordia es no recibir lo que merezco. Esta mujer sí estaba en un estado de adulterio. Sí, legalmente tenía que ser apedreada. Pero en la misericordia de Jesús, en la misericordia del Padre, no da lo que esa mujer merecía. Y le da gracia. Y esa gracia le dice, mujer, yo te voy a dar algo que tú no mereces. Pero esto es parte de la gracia y la misericordia de Dios. Y luego le dice, versículo 11, no hay nadie, Señor. No hay nadie que me condene. Esa mujer entendió, en ese momento esa mujer entendió que todos los que presionaban la situación de condenación ya no estaban, ni aún Jesús. Jesús le dice, tampoco yo te condeno, mujer. Tampoco yo tengo un acto de condenación a ti. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Le ayuda en el proceso. Le ayuda en el proceso.
interesante, porque a veces los juicios humanos, el juicio humano es un juicio alterado, pero el juicio de Dios es veraz. Pero ese juicio veraz, Dios lo lleva acompañado con misericordia. El no dar lo que esa mujer merecía. Y es lo mismo que Dios hace contigo y conmigo. Cuando vamos ante Dios y le decimos, Señor, te doy gracias por cómo tú eres, perdóname. Ese concepto del perdón es poder decirle a Dios, ten misericordia de mí y no me des lo que yo merezco, sino que dame gracia. Dame lo que yo no merezco, pero aún en tu amor y en tu bondad, tú quieres darme lo que tú tienes para mí. Esa es la actitud de un discípulo. Jesús le estaba, seguramente todos los discípulos que estaban acompañando a Jesús en ese momento, estaban mirando la situación y estaban aprendiendo. No sé si estaban tomando nota o no, pero estaban aprendiendo para que cuando llegara su momento de la presión para condenar, ellos pudieran otorgar misericordia. Bueno, hay mucho para hablar en esto. Por eso es que este concepto del cristiano, del cristianismo, va mucho más allá y tiene que ver con la palabra discípulo. Recuerda que la palabra cristiano aparece 3 veces en la Biblia. Solamente 3 veces, y en el libro de los Hechos, donde no hay ningún evangelio, ni los discípulos, ni Jesús como referente. Pero la palabra discípulo está lleno. Todo el Nuevo Testamento lleno del concepto de discípulo. Bueno, eso, amigos, ya vamos a dejarlo hasta aquí. Ya son las 10:10 de la mañana, ya. Y un gran abrazo a todos, ¿cierto? Armando, Gonzalo, Margarita, a todos. Un gran abrazo. Que Dios les bendiga, amigos, y que podamos crecer como discípulos. ¿Sí? Mi único ánimo en todo esto es animarlos a crecer, que podamos crecer, ¿no? Yo no estoy tampoco en un plano diciendo yo ya crecí, no. Vamos juntos, atravesemos la vereda, caminemos juntos, llevemos esta raza humana a Jesús. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Llevémoslo a ellos, a Él. En Jesús el ser humano encuentra todo lo que necesita: amor, aceptación y propósito. Fuera de Jesús, el ser humano lo va a buscar como el hijo pródigo en cualquier otra cosa. Y nosotros somos llamados a llevar a estas personas a Jesús. Amén. Bueno, un gran abrazo a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Nos vemos el lunes. El lunes seguimos con este tema cristianismo. ¿Qué significa viviendo un cristianismo en este siglo XXI, en estos tiempos donde todo ha cambiado, donde nos quieren meter una normalidad compleja que nadie sabe qué significa? Pero sí tenemos algo claro, tú y yo. Somos llamados a ser discípulos. Podemos disfrutar ser hijos, sin duda, sin duda. Pero el llamado a ir un poco más allá, discípulo. Discípulo de Jesús. Ser como Jesús es. Amén. Bueno, amigos, que Dios les bendiga, que tengan un lindo día, un buen fin de semana. Recuerda que hoy día hay algunos grupos de conexión de la iglesia. Conéctate con los grupos de conexión. El día sábado, mañana a las 5:30 está el grupo de jóvenes de la iglesia. Hoy día también está el grupo de jóvenes Zoe, a eso de las 8:30. El día domingo tenemos nuestra reunión como iglesia a las 11 de la mañana. Así que conéctate, busca. Yo sé que estamos cansados de tanto Zoom, tanta tele. Nos falta el abrazo, nos falta el vernos, nos falta simplemente el orar unos por otros. Esa cuestión que nada va a poder reemplazar. Pero este tiempo es un tiempo como este, ¿ya? Así que tenemos que aprender a vivir este tiempo. Amén. Así que un gran abrazo a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Y a crecer como discípulos. Y no tan solo ser buenos cristianos. Amén. Un gran abrazo a todos. Que Dios les bendiga, amigos.